11:45 minutos, continuamos con más de noticias Globovisión Internacionales. Vamos a abordar de inmediato junto a Ángel Velázquez, periodista que nos acompaña desde Panamá. ¿Cuál es la situación en el mundo, sobre todo también en América Latina, con respecto al Día del Orgullo? ¿Cuáles son las leyes, los avances, los retrocesos, distintas políticas? Buenos días, Ángel, gracias por acompañarnos. Muy buen día, Trina. Qué bueno que estemos conectados desde Panamá. Ángel, vamos primero a revisar, por supuesto, porque estás desde Panamá. ¿Cuál es la situación en Panamá en este momento? Sí, bueno, en relación, Trina, a todo lo que tiene que ver con la comunidad LGBT, es bueno hacer un poco de historia y justamente el 31 de julio de 2006 se despenalizó la homosexualidad acá en el país, por lo cual las personas pueden expresarse libremente, pero eso no significa que actualmente esté avalado el matrimonio igualitario en Panamá. Es por eso que aproximadamente en marzo de este año precisamente se hizo un informe o se envió un informe a Globovisión de que aún el matrimonio igualitario no está permitido en Panamá, por lo que continúa siendo una lucha de esta comunidad para que pueda llevarse a cabo esto como se ha hecho en otros países que ya han aprobado el matrimonio igualitario. Ese es el punto de vista del plano familiar. No, Panamá no ha permitido que se haya, que se quiebre la estructura, digamos, más primitiva de lo que es la familia, papá, mamá e hijos. En ese plano aún está Panamá hablando de este país en particular. Y en el caso de América Latina, a nivel general, ¿cómo se encuentran las políticas o cuál es a nivel regulatorio, por ejemplo, qué tan flexible o no es? Sí, mira, te voy a hablar del caso particular de Bolivia, México y Ecuador, que entre sus reglamentos han estipulado que cualquier agresión que se le realice a una persona o en contra de una persona de la comunidad LGBT sea penalizada y las penas van de 5 a 15 años. Este es el caso de Ecuador, Bolivia y México. También hay otros países que claramente, por ejemplo, como Argentina, tienen ya claros derechos en pro de las personas de la comunidad LGBT. Y sí es importante también mencionar que en el caso de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Uruguay tienen ya la adopción permitida en parejas o en matrimonios homoparentales, es decir, que estas personas del mismo sexo ya pueden acceder a una adopción. En el caso de Brasil y Ecuador, hay algunas regulaciones en relación a las terapias de shock que, como mal llamadas, se dicen, en relación a la intervención psicológica de estas personas. Entonces vemos que todos los países de Latinoamérica, dependiendo de la concepción, dependiendo de temas religiosos e incluso educativos, dan mayor apertura o menor apertura en este tema en particular que es la comunidad LGBT y los avances que ésta pueda tener en distintos países. Y si lo comparamos, por ejemplo, en Europa o en algunos, que quizás es uno de los continentes que podría ser más abierto, podríamos considerarlo así, que Europa es uno de los continentes en el que esto es menos restringido, porque sé que, por ejemplo, el matrimonio igualitario en América es una de las conquistas en los últimos años. Correcto, Trina, estás en lo correcto. Fíjate que es bueno hacer la comparación. Por ejemplo, en el viejo continente, en Europa, se comenzó en aquel momento por los derechos de la mujer y poco a poco se ha ido ganando espacios. Te comento esto como para colocarlo en la historia, para ubicarlo en la historia, y poco a poco se ha ido ganando espacios en estos géneros que se han expuesto y que son una realidad independientemente de que podamos estar de acuerdo o no, pero que fíjate que vamos desde los derechos de la mujer en la historia en Europa hasta lograr estos derechos en la comunidad LGBT. Acá en Latinoamérica, en estos países, ha sucedido de forma inversa, es decir, quizás no se han logrado algunos avances, como por ejemplo en los derechos de la mujer, como ya lo ha habido en la comunidad LGBT. Entonces sí ha habido como un cambio de direcciones en relación a Europa y a los países latinoamericanos en este particular y a los esfuerzos que se han podido lograr en relación a los derechos de las personas de estas comunidades.
Ángel, y otra de las situaciones que podemos ver reflejadas con respecto a la crisis migratoria. Hemos estado viendo quizás como en Latinoamérica, de tu caso que estás incluso desde Panamá, un país de paso desde Sudamérica hasta Norteamérica, pero también en África veíamos al inicio la situación de Uganda, en este país en el cual ha tenido actualmente una de las leyes o normativas más fuertes del mundo que incluso hablan de pena de muerte. Pero la crisis migratoria también con respecto a la comunidad LGBT es uno de los argumentos. Lo hemos visto en el caso de quizás de algunos países, creo que en mayor medida en Centroamérica, pero también en África. Sí, totalmente. Es un punto importante porque en el caso de la comunidad LGBT, bueno, sabemos que de alguna u otra forma siempre ha sido marginada por razones políticas, sociales, económicas, culturales incluso. Has tocado un tema muy puntual porque, por ejemplo, cuando tiene que ver, o el tema que tiene que ver con la identificación de esas personas con lo que ellos sienten, a veces no está permitido que sea visualizado, que sea reflejado en un pasaporte o un documento de identidad, lo que a veces de alguna u otra forma obstruye que estas personas puedan pasar de un país a otro sin mayores problemas, porque recordemos que hay países en específico que, por ejemplo, para que tú puedas acceder al género femenino o masculino, deberías estar operado y tener los órganos que corresponden a tu género. Por eso es que es un tema bastante complicado. En la mayoría de los países se le exige a la persona que presente toda su anatomía correspondiente al género el cual es de su preferencia. Y esto, cuando no sucede, entonces comienza a haber cualquier cantidad de restricciones migratorias, lo que puede desembocar incluso en algún tipo de, pudiese ser exilio de la persona del país en el que está hacia otro país. Y es un tema bien delicado. Aún nos falta mucho por avanzar en este particular, lo digo en pro de que las personas de la comunidad puedan sentirse más tranquilas en relación a términos de papeleo, pero hasta el momento la gran mayoría de los países requiere que las personas presenten Sí. una fisionomía correspondiente al género que ellos están expresando o con el género en el cual se sienten cómodos. Sí, bueno, veremos cómo transcurre entonces hoy este Día del Orgullo LGBT en el mundo. Muchísimas gracias, Ángel, por acompañarnos. Gracias, Trina. Siempre a la orden por acá desde Panamá.